todos, ¿qué tal estáis? Estoy aquí para continuar con el taller online de novela. En este vídeo os voy a hablar de los personajes secundarios o coprotagonistas, así que si os parece vemos ya en qué consiste el vídeo. Como podéis ver, en este taller vamos a trabajar 5 apartados. El primero, ¿quiénes son los personajes secundarios o protagonistas? El segundo, los personajes tienen que ser diferentes entre sí. Apartado 3, crea solo los personajes indispensables. 4, trabaja a fondo los personajes. Y punto 5, todos los personajes deben evolucionar. Bueno, espero que estos puntos os hayan quedado claros y si os parece comenzamos ya con la explicación. Espero que os guste y que os sea útil. Con el término de personaje secundario me refiero a aquellos que son totalmente imprescindibles para el buen desarrollo de la novela, aunque no sean tan relevantes como el protagonista. Sin embargo, en algunos casos su relevancia será casi la misma. Me explico con un ejemplo de una novela conocida. Si habéis leído Los pilares de la tierra de Ken Follett, ¿quién consideraríais que es el protagonista? Si tuviéramos que decir solamente uno, probablemente diríamos que es Jack Jackson. Pero también podríamos decir que lo son Aliena, William, Tom, Ellen, o también podríamos considerarlos como coprotagonistas con Jack. Podéis verlo de las dos maneras. Plantearemos la hipótesis de que los personajes secundarios o los coprotagonistas son aquellos cuya historia resulta interesante dentro de la novela, son interesantes por sí mismos, aunque la novela no se centra tanto en ellos como en el protagonista. Es decir, no solo sirven como instrumento para que al protagonista le sucedan cosas, sino que lo que les sucede a ellos también nos interesa. En cualquier caso, os aconsejo que si vais a desarrollar varios coprotagonistas, utilicéis también los consejos que os doy aquí. Es muy importante que los personajes de tu novela sean variados. Imagina tu propio entorno y analiza la variedad de personalidades que hay en tus amigos, tu familia, tus compañeros de clase o de trabajo si los tienes. Y te darás cuenta de que para que la historia sea coherente, los personajes deben tener, como en la realidad, formas de ser diferentes y diferenciables. Esto sirve para varias cosas. En primer lugar, para que el lector distinga con facilidad a un personaje de otro. En segundo lugar, puede ayudarte a enganchar al lector. Puede suceder que el lector no empatice con el protagonista principal, pero sí con uno de los coprotagonistas o personajes secundarios, o que uno de ellos le genere un sentimiento, tanto sea de afinidad como de aversión, que le anime a seguir leyendo. Y por último, porque personalidades diferentes o incluso opuestas generarán tramas más ricas. Cuando estés pensando en los personajes de tu novela, no empieces a crear personajes sin ton ni son. Si se queda alguno en el tintero, ya podrás utilizarlo en otra historia. Cuando estés eligiendo a los personajes que vas a trabajar, plantéate si podrías hacer la novela sin ellos. Si puedes responder que sí en algún caso, guarda el personaje para otra ocasión. Piensa que el lector tiene que poder seguir bien la trama, por lo que si creas personajes innecesarios, solo le estarás metiendo paja a la historia, y puedes incluso desesperar al lector al tener que aprenderse demasiados personajes, cuando luego la mitad de ellos no van a servir para nada. Para esto, te puede servir analizar la trama resumida que hayas desarrollado para tu personaje protagonista. Señala en ella los personajes que intervienen y quédate con ellos. Esta es la ficha del personaje protagonista que yo hice ya en un vídeo anterior y os expliqué. No sé si se ve bien en la cámara, tengo marcado en rojo todos los personajes que he escrito en la trama de lo que le pasa al personaje. De esta forma selecciono solo aquellos que son indispensables y los que no lo son los guardo en el tintero para otra ocasión. Y de esta forma me centro más en la trama principal y en estos personajes. Una vez que los has identificado, ve personaje por personaje creando una ficha o un archivo donde se describa todo sobre él, al estilo de lo que has hecho con el protagonista. Dado que van a ser relevantes en la historia, un conocimiento exhaustivo de cada uno te ayudará a que resulten todos personajes coherentes y creíbles. El personaje, aunque no sea el más importante de tu novela, al estar implicado en la trama, es un sistema en sí mismo. Es importante, pues, que sus vivencias a lo largo de la novela se vean reflejadas en su forma de ser. Es decir, un personaje, secundario o no, que pasa por la vida sin que nada le afecte, no resulta creíble. Es por esto que resulta interesante plantearse, cuando se está trabajando el personaje, cómo era cuando comenzó la novela y en qué lo han cambiado las experiencias por las que ha pasado a lo largo de la historia. Os pongo de nuevo un ejemplo de mi historia. El tío de Patrick, que era el protagonista, se llama Joris Tas y comienza siendo una persona reservada, estricta y autosuficiente.
a pesar de no seguir de manera convencional los principios morales de la época, sí tiene los suyos propios que sigue a rajatabla. Sin embargo, una serie de circunstancias relacionadas principalmente con Patrick pondrán a prueba esa entereza y lo llevarán en ciertos casos a saltarse las normas y a pedir ayuda. Respecto a esta experiencia, Joris pasa de ser una persona estricta y autosuficiente a aprender que no puede solucionar solo todos sus problemas y que a veces, para conseguirlo, tendrá que pedir ayuda y saltarse las normas. Pasará de ser muy seguro e intransigente a ser más flexible y también algo inseguro y realista. Bueno, y eso es todo por hoy. Espero que este vídeo os haya gustado, os haya resultado útil. Os animo como siempre a que me sigáis en Facebook, en Twitter, en mi blog, a suscribiros al canal y espero veros a todos en un próximo vídeo y muchas gracias por verme. ¡Hasta luego!